AliExpress esconde accesorios para el coche que no vas a encontrar en ninguna tienda de tu ciudad, y muchos de ellos cuestan una fracción de lo que pagarías en cualquier otro sitio. Hoy te traigo 22 de los mejores, desde seguridad hasta personalización, desde limpieza hasta tecnología. Todos los enlaces en la descripción. Arrancamos. Número 22. Ese golpe de zapato en el umbral de la puerta que, con el tiempo, deja el coche con arañazos feos en la entrada. Esta película protectora adhesiva y transparente se coloca en segundos, aguanta el roce diario sin despegarse y mantiene el umbral como nuevo indefinidamente. El único punto a vigilar es que, en climas muy calurosos, el adhesivo puede ablandarse con el tiempo y hay que reponerla antes de lo esperado. Pero para lo que cuesta, es una de las mejores inversiones preventivas que puedes hacer en el coche. Proteger siempre sale más barato que reparar. Número 21. Se cuelgan del reposacabezas y sirven para colgar bolsas de la compra, mochilas, abrigos o cualquier cosa que normalmente acaba tirada en el suelo del asiento trasero. Simples, resistentes y prácticamente invisibles cuando no se usan. Con bolsas muy pesadas pueden moverse algo si están mal ajustados, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero para el uso cotidiano son uno de esos accesorios que una vez que los tienes te preguntas cómo ibas antes sin ellos. Orden en el coche sin invertir tiempo ni dinero. Número 20. Para los viajes largos con niños en el asiento trasero, el sol lateral es un problema real. Esta cortina se adhiere a la ventanilla con ventosas, filtra los rayos UV y puede quitarse y ponerse en segundos. Las ventosas hay que revisarlas de vez en cuando porque con mucho calor directo o ventanilla sucia pueden perder agarre. Pero para viajes de verano con familia es uno de los accesorios más agradecidos que puedes llevar. Los niños frescos en el coche son un argumento de peso por sí solo. Número 19. En verano, el coche aparcado al sol puede alcanzar temperaturas que hacen imposible entrar sin quemarte en el asiento. Esta sombrilla cubre el parabrisas desde dentro, refleja el calor y mantiene el habitáculo a una temperatura tolerable. Antes de comprarla, conviene confirmar que las medidas encajan con tu parabrisas, porque no todas las tallas sirven para todos los coches. Pero para quien aparca al sol a diario, este accesorio amortiza su precio en el primer día de julio. Entrar a un coche que no parece un horno no tiene precio. Número 18. No el clásico árbol de pino que cuelga del espejo. Este ambientador va en la salida del aire acondicionado, difunde el aroma de forma constante y discreta, y tiene un diseño moderno que no desentona con ningún salpicadero. Al principio la intensidad puede ser algo intensa, así que conviene dejarlo ventilar un poco los primeros días hasta que se asienta. Después de eso, mantiene el interior del coche con un olor fresco y agradable de forma continua. El coche también puede oler bien de forma discreta. Número 17. La suciedad que entra en el coche con el calzado es una batalla perdida con las alfombrillas normales. Esta alfombra tiene un diseño de canal profundo que atrapa el barro, el agua y la suciedad y los mantiene contenidos sin que se extiendan por toda la moqueta. Es impermeable, se saca en un segundo y se limpia bajo el grifo. Lo importante antes de comprarla es verificar que las medidas son compatibles con tu modelo de coche, y no siempre hay talla exacta para todos los vehículos. Donde encaja bien, transforma completamente el mantenimiento del interior. Número 16. La silla de bebé o de niño, apoyada contra el asiento del conductor o del copiloto, lo destroza con el tiempo, dejando marcas, arañazos y deformaciones permanentes. Esta protección se coloca entre la silla y el tapizado y absorbe toda la presión y el roce. Eso sí, en algunos modelos de coche puede dificultar ligeramente el ajuste correcto de la silla de seguridad, así que hay que asegurarse de que la instalación sigue siendo completamente segura antes de circular. Para proteger el tapizado con niños a bordo es imprescindible. Número 15. Las bengalas de emergencia de un solo uso son peligrosas y contaminantes. Esta baliza LED recargable se ve perfectamente de día y de noche, tiene varios modos de destello, se adhiere magnéticamente al coche y dura horas con una sola carga. En zonas con mucha iluminación artificial puede ser algo menos visible que una bengala tradicional a larga distancia, ese es su único punto flaco, pero en condiciones normales de avería en carretera es mucho más segura, más práctica y más sostenible. Una avería ya es suficiente problema sin añadir el de una señal que no funciona. Número 14. Los faros amarillentos no son solo un problema estético, reducen la visibilidad real y pueden hacerte suspender la ITV. Este kit incluye todo lo necesario para restaurar la transparencia original de los faros en menos de 30 minutos, sin necesitar taller ni herramientas especiales. El resultado no es permanente y hay que repetir el proceso cada cierto tiempo, dependiendo de la exposición al sol. Eso hay que tenerlo claro. Pero comparado con el precio de cambiar los faros o ir al taller, el ahorro es enorme. Faros claros, conducción más segura y coche que parece más cuidado. Número 13.
Cambiar las bombillas de incandescencia del interior del coche por LED de este tipo transforma instantáneamente la calidad de la iluminación interior, con una luz más blanca, más brillante y que consume mucho menos. La instalación es plug and play, sin herramientas ni conocimientos técnicos. En algunos modelos de coche más modernos puede aparecer un aviso en el cuadro de mandos al detectar el bajo consumo, aunque normalmente tiene solución fácil. En la mayoría de vehículos funciona sin problemas desde el primer momento. Pequeño cambio, gran diferencia al entrar al coche de noche. Número 12. Proyecta la velocidad, las RPM y otros datos del coche directamente en el parabrisas, para que no tengas que bajar la vista al salpicadero mientras conduces. Se conecta el puerto OBD2 del coche, sin instalación complicada. En parabrisas muy inclinados o con luneta térmica integrada, el reflejo puede no ser óptimo y la imagen puede verse algo borrosa, así que vale la pena revisar la compatibilidad con tu modelo. Pero en la mayoría de coches el resultado es muy útil y mejora notablemente la seguridad activa. Conducir con la vista siempre al frente es conducir mejor. Número 11. Sustituye el espejo retrovisor interior por una pantalla que muestra en tiempo real la imagen de una cámara trasera, con un ángulo de visión mucho más amplio que el espejo convencional y sin los puntos ciegos que generan los pasajeros traseros o el equipaje. La instalación requiere pasar un cable hasta la parte trasera del coche, lo cual puede ser algo laborioso dependiendo del modelo. Ese es el mayor inconveniente. Pero el resultado en visibilidad trasera es espectacular y hace que el espejo convencional parezca obsoleto al instante. Ver el doble de lo que ves ahora con el mismo espejo. Número 10. Para los viajes largos con niños en el asiento trasero, tener la tablet bien sujeta y bien orientada es la diferencia entre un viaje tranquilo y uno caótico. Este soporte se fija al reposacabezas, es ajustable en ángulo y compatible con tablets de distintos tamaños. Con tablets muy pesadas o de gran formato puede vibrar algo en carretera con baches. Ese es su límite real. Pero para tablets de tamaño estándar, la sujeción es firme y el resultado hace que los viajes largos sean mucho más llevaderos para todos. Contentos los niños, contentos los padres. Número 9. La batería del coche se descarga por no usarlo, por dejar luces encendidas o simplemente por el paso del tiempo. Este cargador inteligente mantiene la batería en su nivel óptimo, detecta el estado de carga y evita la sobrecarga automáticamente. Su utilidad depende de tener una toma de corriente cerca del aparcamiento, así que quien aparca en la calle sin acceso a corriente tendrá que buscar otra solución. Pero para quien tiene garaje, es el accesorio que más alarga la vida de la batería y evita ese momento de giro de llave sin respuesta en el peor momento posible. Número 8. Las migas, el polvo y la suciedad que se acumulan entre los asientos y en las alfombrillas son imposibles de eliminar con un trapo. Esta aspiradora compacta se conecta al mechero del coche, tiene potencia suficiente para limpiar en profundidad los rincones más complicados y viene con varios accesorios para distintas superficies. Necesita el contacto puesto mientras se usa, así que hay que tenerlo en cuenta para no dejar la batería baja. Pero para mantener el interior limpio sin ir al lavadero, es uno de los accesorios más prácticos y más usados de toda la lista. Número 7. Una piedra en la autopista, un impacto pequeño y aparece esa grieta en el parabrisas que si no se trata a tiempo se extiende y obliga a cambiar el cristal entero. Este kit inyecta resina en la grieta, la sella y la hace prácticamente invisible antes de que el daño vaya a más. Funciona bien en impactos pequeños y circulares, pero en grietas largas o en posición muy lateral su efectividad se reduce considerablemente. Para el impacto típico de grava en autopista puede ahorrarte varios cientos de euros de cambio de parabrisas. La clave es actuar rápido, antes de que la grieta crezca. Número 6. Sustituye el interruptor de arranque original por un panel con botón iluminado de estilo deportivo, que hace que el interior del coche tenga un aspecto completamente diferente. Es una modificación estética que cuesta poco y transforma visualmente el salpicadero. Requiere conocimientos básicos de cableado, no es para quien nunca ha tocado la electricidad de un coche, pero para el aficionado a la personalización es uno de los cambios visuales más impactantes por el precio más bajo. Entrar al coche y arrancar con un botón iluminado tiene algo especial. Número 5. 4 sensores en las válvulas de las ruedas que envían la presión en tiempo real a una pantalla en el salpicadero. Cuando una rueda baja de presión, avisa antes de que se convierta en un problema. Neumáticos bien inflados son seguridad, menor consumo y mayor duración. La instalación de los sensores requiere algo de maña y en algunos modelos el sensor puede perder señal puntualmente, aunque una vez bien calibrado funciona de forma continua y autónoma. Saber que tus 4 ruedas están perfectas mientras conduces es tranquilidad real. Número 4.
El óxido en la carrocería es el enemigo silencioso del coche que empieza pequeño y acaba siendo un problema caro. Este kit usa un tratamiento específico para eliminar el óxido superficial antes de que penetre en la chapa. Para óxido muy avanzado o profundo no es suficiente y hay que recurrir al taller. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Pero para las pequeñas manchas que aparecen en zonas expuestas, como bajos, marcos de puertas o aristas, es la forma más rápida y barata de frenarlas antes de que vayan a más. Mantenimiento preventivo que se paga solo. Número 3. Cambiar una rueda con la llave de cruz de serie requiere un esfuerzo físico notable y tiempo que no siempre tienes. Esta llave de impacto eléctrica afloja y aprieta los tornillos de las ruedas en segundos, sin esfuerzo y con el par correcto. Hay que tenerla cargada en el maletero y revisar la batería de vez en cuando, porque si llega el momento y está descargada, pierde todo su sentido. Pero con eso controlado, cambiar una rueda en 2 minutos sin sudar es una realidad. Nunca más una rueda pinchada como Odisea. Número 2. Cuando se enciende ese testigo en el salpicadero y no sabes si es grave o una tontería, este lector OBD2 te da la respuesta en segundos. Se conecta al puerto de diagnóstico del coche, lee y borra códigos de error, muestra datos del motor en tiempo real y tiene pantalla propia sin necesidad de móvil. Para averías mecánicas complejas, la información es orientativa y siempre hay que confirmar con un mecánico. Ese es su límite. Pero para llegar al taller sabiendo qué le pasa al coche y no siendo el que llega sin información, este aparato es una herramienta de autonomía real. Información es poder, también con el coche. Número 1. Y cerramos con el accesorio que más transforma la experiencia dentro del coche. Un subwoofer compacto diseñado específicamente para instalarse bajo el asiento del conductor o del copiloto, que añade graves reales al sistema de sonido sin ocupar espacio del maletero. Para una instalación óptima, necesita conectarse al sistema de audio del coche con algunos conocimientos básicos de electricidad. Y sin la configuración correcta, el sonido puede quedar desequilibrado. Ese es el único punto que requiere atención. Pero bien instalado, la diferencia en la calidad de sonido respecto al sistema original es tan brutal que el coche parece otro. La música en el coche es parte del viaje. Que suene como merece. 22 accesorios, todos en AliExpress, todos con enlace directo en la descripción. Dale like si alguno te ha sorprendido y nos vemos en el próximo vídeo.